Muy buenas, mi nombre es Brandon Méndez, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante de la materia Derecho Civil 5 con la profesora Aida Luis Díaz de Llanes, y el día de hoy nos tocaría ahondar sobre el tópico la vía ejecutiva y todo lo que esta comprende, su conceptualización, los elementos de la vía ejecutiva e incluso utilizando la comparativa intrínseca entre lo que es la vía ejecutiva y el juicio ordinario. Para dar inicio a este inclusivo y lacónico trabajo informativo debemos definir primero lo que son los elementos de la vía ejecutiva, en un orden lógico según los requerimientos establecidos. Debemos definir lo que es la vía ejecutiva y los elementos. Los elementos de la vía ejecutiva se conforman en la intimación, en la hipoteca y en la prenda. La intimación es la acción y efecto de intimar. Proviene de la jerga latín intimatio y básicamente se constriñe o tiene vinculación con la fuerza de exigir el ostento de una cosa. La hipoteca, por su parte, la hipoteca es un derecho real de garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación, normalmente el pago de un crédito o un préstamo que se le confiere al titular en su derecho de realización del valor de un bien. Usualmente esto aplica en los bienes inmuebles, pero también existen excepciones en los bienes inmuebles como por ejemplo serían las casas, los terrenos, etc. Pero también existen excepciones donde recae en los bienes muebles, como podría ser un vehículo, una obra de arte, por poner un ejemplo. Un ejemplo claro de la hipoteca es un acuerdo entre usted y el prestamista, en donde usted le confiere al prestamista el derecho de tomar su propiedad, en cuyo caso usted no cancele el monto a prepagar o el pago del dinero prestado, más el acuerdo de los intereses. Ahora, la prenda es un contrato mediante el cual el deudor o un tercero a nombre del deudor da al acreedor una cosa mueble en su seguridad de un crédito, en su seguridad de su patrimonio, cosa que debe ser restituida al quedar extinguida la obligación principal. Esto lo podemos ver establecido tipificado en el artículo 1837 del Código Civil venezolano, en concordancia o concatenación con el artículo legal 1843 del mismo Código Civil venezolano. Ahora bien, una vez definidos los elementos de la vía ejecutiva, debemos de definir lo que es el embargo en la vía ejecutiva y la manifestación o la presencia de la hipoteca. Muy bien. El embargo de bienes en la vía ejecutiva es el decreto. Es decretado el embargo ejecutivo cuando se procederá con arreglo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil para la ejecución de la sentencia. Sin embargo, el embargo ejecutivo en la vía ejecutiva puede levantarse si el deudor da caución suficiente para responder de las resultas del proceso y sus gastos, que no se procederá al remate hasta tanto haya la sentencia firme en el juicio y cognición ordinaria que se inicie de manera para la relación de la ejecución, todo lo relativo al embargo que se sustanciará y se decidirá en cuaderno separado. Ahora bien, definiendo el embargo en la vía ejecutiva, la presencia de la hipoteca. Básicamente la presencia de la hipoteca se constituye para caucionar un determinado crédito, es decir, el préstamo o mutuo. Cuando estamos en presencia de una hipoteca específica, mientras que se constituye para garantizar todas las obligaciones que esta aglomera, como las obligaciones presentes o futuras, las obligaciones condicionales, como lo establece en el Código Civil,
de deudor con determinado acreedor, y con esto estamos haciendo referencia o estamos hablando a la denominada hipoteca con cláusula de garantía general. Ahora bien, las diferencias existentes entre la vía ejecutiva y el juicio ordinario, el procedimiento de ejecución y sentencia. Primero debemos definir lo que sería la vía ejecutiva en sí, y básicamente el concepto de la vía ejecutiva o la conceptualización de la vía ejecutiva se constituye como un procedimiento especial en el cual, por estar sustentada a la acción del demandante con instrumentos públicos o de dominio público y auténticos, se procede a apremiar, o sea, a apresurar al demandado, el embargado ejecutiva, y no previamente sus bienes, para que cumpla con la obligación que se le exige. Ahora, el juicio ordinario, por su parte, vendría siendo un proceso configurado para resolver los asuntos determinados por la ley en función a su cuantia o de la materia a que lo afecten o interfieran. Ok. El procedimiento de ejecución y la sentencia. El procedimiento de ejecución básicamente se entiende como la última fase de un proceso judicial cuya finalidad es el hacer cumplir el mandato general que se contiene en la sentencia, y por lo tanto la misma debe hacerse cumplir. Es decir, de lo contrario se altera la finalidad del derecho procesal y se corrompe y se distorsiona, que no es otra al que de hacer efectivo el derecho, y se evita de este modo que la sentencia quede sin eficacia o sin efecto de práctica o sin efecto pragmático. Ahora bien, la sentencia básicamente sería la resolución judicial que contiene la decisión del juez o el tribunal que interviene sobre el fondo de la cuestión en sí, que se le ha adjudicado el encargado a juzgar. La sentencia, en definitiva, es cuando es tomada en juicio y pone fin a la intervención de ese juez o tribunal en ese juicio. Ya definida lo que es la ejecución y la sentencia, debemos definir ahora lo que sería la demanda, los requisitos de la demanda, que es una medida cautelar, y el decreto de intimación. La demanda, en términos de derecho, es un acto de iniciación procesal que se diferencia de la prestación procesal, que en aquella se configura con motivo de la petición formulada ante un órgano judicial para que disponga de la iniciación y el trámite del proceso. Los requisitos para la demanda vendría siendo el nombre, el apellido, el domicilio fiscal del demandante, el demandado, el carácter que tiene, y el demandante o el demandado que fuera una persona jurídica. La demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. Las medidas cautelares. Una medida cautelar son medidas restrictivas o privativas de la libertad de un particular o de un sujeto, a disposición patrimonial del imputado, que decreta el tribunal con competencia penal a solicitud de parte interesada, y que siempre que concurra fundamentos que justifiquen la aplicación de la medida cautelar. Si se requiere solicitar la prescripción de una deuda o
Básicamente, la medida cautelar también se clasifica en las medidas cautelares personales, las medidas cautelares corporales, las reales, según afecten la libertad del sujeto, como ya lo mencioné, o la libertad a disposición patrimonial, la administración del imputado, etcétera, etcétera, etcétera. El decreto de intimación, para culminar, el decreto de intimación sería motivado y se expresa ante el tribunal que lo dicte el nombre, el apellido y el domicilio del demandante y del demandado, el monto de la deuda con los intereses reclamados, la cosa o cantidad de cosas que debe entregar, la suma que le falta de prestación en especie que debe pagar el intimado conforme a lo establecido. Muy bien, esta sería toda mi exposición. Espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo video. Gracias.